Ok, muy buenas noches. A todos vamos a dar entonces inicio a la clase del día de hoy, lunes 20 de abril, ¿verdad? Nuestra última semana ha comenzado, gracias a Dios, llegamos ya a nuestra última semana. En esta semana yo les comentaba que íbamos a ver un poco tres conceptos en conjunto. Esos conceptos son convención colectiva, rendimiento. Y de nuevo se apagó. Rendimiento, también mano de obra y vamos a ver algo de programación. Son algunos puntos importantes que nosotros debemos tener claro para poder culminar este curso de forma satisfactoria, porque eh, al final tenemos en cuenta que todo lo que nosotros estamos calculando tiene una finalidad. Cuando nos preguntamos de esa finalidad, eh, es el tema de la programación y además del presupuesto, ¿verdad? Porque todo eso va regado uno al otro. Ok, y para eso traté de preparar una presentación que resumiera un poco todo lo que nosotros estamos o lo que le estoy comentando. Cuestión de que podamos dar pie a la asignación que quiero realizar esta semana, que la he tratado de replantear de una forma diferente y se les voy a enviar culminada esta presentación. Se les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Dígame, madre, dame un minutito, dame un minutito, déjame apagar. Sí, ok, entonces vamos a continuar por acá. Me disculpan que tengo a la jefa en la casa y ustedes saben que hay que hacerle caso a lo que dice. Bueno, entonces, déjenme, me comentan, ¿se ve? Déjame, no, no se ve. Vamos a dar a compartir. De un minutito para ver si comparto completamente toda la pantalla. Creo que ahora sí se va a poder ver. Lo hice de aquí, estoy probando esto para ver qué tal hace las presentaciones y a ver cómo me ayuda. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que nosotros tenemos un marco regulatorio para la construcción. Muy bien descrito aquí. Nosotros tenemos de un lado a otro, tenemos los empleadores y tenemos los trabajadores. Aunque esta parte de los trabajadores, ya un poco la historia está cambiando, por así decirlo. Porque ustedes han visto los últimos sucesos que ha pasado con el Suntrack, ¿verdad? Entonces, esto nos hace replantearnos de cierta forma este último punto. Pero podemos hablar de historia un poquito antes de eso, años atrás, donde este tema del Suntrack todavía existía como tal y era un sindicato con, vamos a decir, con un poco mayor de fuerza de la que hoy en día tiene. No sabemos si eso vaya a cambiar en un futuro no muy lejano, cuando tal vez tengamos nuevamente que cambiar de gobierno, entre otras cosas. Pero existen los dos polos completamente opuestos. En un lado están los empleadores, que es por la parte de la CAPAC, y por el otro lado tenemos a los trabajadores del Suntra. ¿Por qué principalmente los menciono a ellos? Porque ustedes me dirán, bueno, profe, pero es que realmente existen muchos otros sindicatos que también forman parte. Pero bueno, aquí lastimosamente la relevancia se le da realmente a los actores más importantes que muchas veces encabezan las negociaciones más importantes. En ese caso, como le digo, tenemos al Suntra. Entonces, ellos fijan algo que se llama convención colectiva, ¿verdad? Y esa convención colectiva los vincula a ellos dos de alguna forma
para garantizar una forma ordenada de trabajo, ¿verdad? Que se dé una producción correcta según lo estipulado y todos estemos tranquilos, porque ustedes saben que mientras, no sé si recuerdan, años atrás, que cuando estábamos en ese tema de las negociaciones, del tema de la convención colectiva, siempre habían se paralizaban las construcciones, había demoras en muchas cosas y demás. Entonces, ¿qué se buscaba en estos dos sectores? Bueno, la regulación fija de salarios mínimos y jornadas para el tema del sector de la construcción. En el tema de condiciones, se establece recargos, viáticos y normas de seguridad. Es un archivo que dentro de todo era un archivo bastante completo, ¿verdad? Y también el impacto, como lo menciona aquí, es de obligatoriedad para las obras públicas o las empresas que estén, vamos a decir, que inscritas dentro del tema CAPAC del CAPAC y para las personas que de cierta forma también tengan el sindicato de Suntrack dentro de su obra. Entonces, todo cae en ese paraguas, porque no sé si ustedes lo conocían, pero si usted no está ni dentro ni un paraguas ni del otro, usted no pertenece ni a la CAPAC ni al Suntra, usted no en teoría no debería utilizar esta convención o no puede utilizarla. No es que no debería, no, o sea, eso sería como más que todo un documento de consulta. Entonces usted no estaría 100% obligado a trabajar con ella. Esto era así. Si usted se va ahora mismo al tema de los salarios de los trabajadores de la construcción, como lo establece el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Usted va a tener una rata por hora muy diferente a la que usted puede consultar al tema de la convención colectiva. Pero como este documento básicamente sentaba las bases para algo tan importante como es la construcción en Panamá, se utilizaba como documento de referencia y muchas veces me tocó ver que era básico, los salarios ya se tenían establecidos, cuánto eran por día, cuánto era por esto, cuánto era por lo otro, ¿verdad? Y los mismos se consultaban y se podían decir, bueno, esto era tanto por día, esto es lo demás, y se trabajaba en base para ello. Pero también a mí alguna vez me sorprendió eso porque yo siempre trabajé en obras donde existía el sindicato del Suntrack o empresas que estaban afiliadas a la CAPAC y definitivamente me llamó la atención, sí, cuando trabajé en una obra pequeña que no pertenecía a nada de eso y la verdad sí se podía utilizar, pero nunca utilizaban esa rata por hora, o creo que me lo explicaron también cuando lo estudié lo estudié en la universidad, que realmente también podíamos trabajar con esa rata por hora, pero era muy poco conocida y era un documento que no era de consulta para el tema de construcción. Entonces, eh, ¿qué pasa? Este documento, de cierta forma, entra en algo muy importante y es el presupuesto general del proyecto. ¿Por qué entra en el presupuesto general del proyecto? Porque él afecta costos directos, como lo pueden ser la mano de obra, horarios permitidos, ¿verdad? Cálculo de recargos como horas extra, turnos nocturnos y reglas de contratación y liquidación del personal. Entonces, si bien esto no lo vemos, recuérdense que esta es una presentación muy general sobre todos los temas que ustedes van a poder ver en el siguiente curso. Sí, usted tiene que tener claro que pieza clave de todo el cálculo que usted está haciendo es el presupuesto general del proyecto. Entonces, dentro de nosotros tenemos que basarnos de cierta forma en la convención colectiva, donde él aporta estos 5 puntos que no son los únicos para poder que se genere de una forma clara, concisa, sobre cuál es el monto que vamos a manejar. Luego, dentro de la convención colectiva también se habla del término rendimiento y el rendimiento aquí se menciona que es el motor del cronograma. Claro, y ya lo van a ver también un poquito cuando veamos la asignación. La cantidad de trabajo ejecutado de forma eficiente por una cuadrilla o un trabajador durante una jornada estándar puede estar conformado por muchas actividades.
Aquí se colocan tres que son bastante claras, que es la mampostería, el hormigón y el acero. Nosotros hemos estudiado ampliamente el cálculo de las tres, ¿verdad? Nosotros por mampostería sabemos calcularla por metros cuadrados, ¿verdad? Si eso lo referenciamos a la cantidad que debe ejecutar una persona por día, ya tenemos un rendimiento. Lo mismo el concreto, ¿verdad? Vaciado por jornada y lo mismo el acero por kilogramo de armadura o kilogramo de armado del acero como tal. Aquí sí puede ser que difiera un poco porque realmente nosotros lo que hacíamos es que hacíamos un estudio de forma lineal del mismo, más no veíamos el tema de la cantidad de kilogramos. Porque no sé si recuerdan, pero dentro de lo que viene siendo el librito que yo les mostré de acero, que creo que lo compartió José, en ese librito se encontraba la cantidad por tonelada de acero. ¿Ok? Entonces nosotros podíamos referenciar eso también más adelante porque nosotros también teníamos, creo que la cantidad de libras por pie lineal. Entonces esa cantidad que nosotros tenemos, podíamos llevarla a la cantidad de kilogramos y bien podíamos tratar esa información, ¿verdad? Pero se ponen estas tres fichas aquí porque son los tres rubros que principalmente nosotros vimos. Claro, hay otros más como pintura, ¿verdad? Como repello, entre otros que pudimos estudiar, pero esto es muy importante para que usted ya vaya sentando el tema de rendimiento dentro del cronograma de obra. Ok, aquí se habla un poco de rentabilidad, ¿verdad? Y la rentabilidad, más que todo, es básicamente a mayor regulación salarial, el contratista requiere mayor eficiencia para diluir el costo fijo. ¿Qué quiere decir con eso? Nosotros debemos tener unos costos laborales bien claros. Ya los tenemos claros de cierta forma porque conocemos la convención colectiva. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo maximizamos, o más que maximizar, velar porque el rendimiento establecido se cumpla. Si bien el documento general de la convención colectiva incluye rendimientos de mano de obra por actividad, nosotros tenemos que ser garantes de que eso se cumpla, ¿verdad? Porque nosotros vamos a, tal vez en algún momento, tener que administrar algún proyecto o poder em, analizarlo desde la perspectiva unitaria y eso lo que nos obliga es que nosotros tengamos claro que nosotros tenemos que tener una excelente supervisión para que todo se lleve de acuerdo a lo que yo planifiqué. Si yo dije que esto demora 7 meses con 28 días, bueno, yo tengo que estar claro que tengo que vigilar sobre todo siempre cada una de las actividades y momentos especiales que se den dentro de la obra. Algunas referencias de las actividades y el rendimiento por día se establecen aquí. Nosotros vamos a analizarlo un poco mejor cuando veamos el tema de la convención colectiva. Yo también utilizo mucho la referencia de productividad local cuando nosotros vemos la página de la Contraloría. En la página de Contraloría se encuentran valores muy importantes, yo se los voy a mostrar al final. También creo que ya esos deben estar en el último módulo, donde nosotros podemos analizar los precios unitarios, que de cierta forma ya está, los precios unitarios ya tienen un poco la referencia también del rendimiento. Ok, también se habla un poco aquí se establece o se hace una imagen alusiva a lo que puede ser una pirámide de lo que pueden ser los salarios y también lo que hay de la clasificación. Dentro de esta clasificación o esta pirámide se ve que hay tres escalones, los básicos, los calificados y los especializados, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener en el básico el ayudante general, creo que lo menciona, dice mucho peón en el documento, y la verdad el peón es el ayudante general.
calificados, el albañil, reforzador y carpintero. Y aquí un poco no confiaría mucho en lo que dice porque la verdad en especializados yo le puedo meter lo que es el operador de equipo pesado. Pero cuando nosotros analizamos también, dentro de los especializados pudiera estar la actividad del guindolero. El guindolero sí tiene una categoría de salario diferente a todos los demás por la o sea, por la dificultad del trabajo y también por el riesgo que tiene su trabajo. Hay algunas actividades que ellos pueden cobrar mucho más en base al trabajo que se esté haciendo. ¿Ok? Bueno, aquí nos mencionan una gráfica, ¿verdad? De que puede, vamos a decir que deformar un poco el tema laboral o puede hacer de que esto repercuta más allá de lo normal. Se habla básicamente del seguro social, del decimotercer mes, de las vacaciones proporcionales, de las prestaciones y las proyecciones de horas extra. De estos puntos, ¿verdad? Yo me voy al tema de la parte inferior, de la proyección de las horas extra. Realmente ninguno de los demás debe verse afectado si nosotros lo ejecutamos de forma correcta, pero si nosotros nos vamos a utilizar horas extra para poder lograr terminar la hora a tiempo, tenemos que ir preguntándonos qué está fallando dentro de nuestra planificación. Eso hace que nosotros sobrecarguemos todo lo demás. ¿Verdad? Al sobrecargar todo lo demás, realmente va a aumentar todo el tema de la obra como tal y al final esto se transforma en un sobrecosto. Entonces, pasando a otro punto, que es una de las cosas que vamos a ver hoy. Cuando nosotros trabajamos o programamos, básicamente es algo como le dice el documento, sería como una ingeniería o administración del tiempo. ¿Por qué? Porque usted tiene que plantearse como si usted administrara un proyecto, ¿verdad? Y usted tiene que ordenar técnicamente las actividades en una secuencia lógica para el cumplir el contrato sin penalizaciones. Entonces, usted tiene que ser garante de que usted analiza desde una perspectiva muy técnica, lógica, y cada una de las actividades que usted va a realizar para que nosotros podamos cumplir on time con el contrato con el que nosotros fuimos, con el que nosotros nos comprometimos. Entonces, ¿qué se busca aquí en el tema de la programación de obra? Una secuencia que debe ser lógica, constructiva y estricta por cumplir. Duración debe ser basada matemáticamente en rendimientos reales. Dependencia. Hay actividades que pueden ser predecesoras y otras que pueden ser sucesoras. Recursos. Hay que tener la asignación óptima de cuadrillas, principalmente lo que a nosotros nos importa, y equipo que también se ve. Hitos. Hay que tener clara las fechas clave y entregables de la obra. ¿Ok? Aquí se les coloca un ejemplo de una secuencia constructiva lógica. Nosotros tenemos una limpieza y desarraigo de terreno, o sea que limpiamos, quitamos la maleza, cortamos la hierba, pues. Movimiento de tierra, nosotros hacemos el movimiento necesario para que el terreno esté como nosotros nos gusta. Luego hacemos las cimentaciones, después hacemos estructura de hormigón, después albañilería, después instalaciones de sistema tipo MEP, después vamos al acabo RPI y después entregamos. Esto es muy resumido, ¿verdad? Pero esta es una secuenciación lógica de cómo se pueden desarrollar un grupo de actividades. Pero esto hay que verlo en qué contexto se aplica, porque hay muchas actividades aquí que no pueden, a veces no están en no están en en todas las obras de construcción. Entonces, muy importante, aquí nos menciona que si el plazo aumenta, el tiempo total de ejecución, se disparan los costos fijos de administración, alquileres y equipo
y pueden haber penalizaciones de riesgos críticos de multas contractuales severas en el contrato de entrega. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una línea de tiempo. Esa línea de tiempo contractualmente puede tener una cantidad de tiempo. Ya le mencioné el ejemplo de 7 meses. Estamos claros que pueden ser 7 meses. Esos 7 meses está muy bien, puede ser lo demás, pero vamos a suponer que usted, no sé, vamos a suponer que Addis está trabajando con Marlin y está trabajando con, no sé, con Juan. Ellos tienen su empresa y demás. Cada uno se encarga de algo muy importante. Pero ¿qué pasa? Ellos saben que tienen 7 meses, pero ellos no contaban con la maquinaria tal vez para la obra, por lo cual decidieron alquilar tal vez una retroexcavadora, un telehandler, algún equipo para subir material o algo en la obra. Usted tiene que tener claro que tal vez usted la proyección del tiempo para ese equipo, usted la hizo en base a 7 meses. Pero ¿qué puede suceder si usted se atrasa? Esa cantidad de alquiler que lo tenía para 7 meses lo va a tener que arrastrar por la cantidad de meses que lo tenga necesario. Porque tal vez puede ser este un equipo muy importante para todas las actividades. Me imagino diferentes ejemplos. Tal vez un telehandler le pueda servir para mover uno que otro equipo o le pueda ayudar tal vez en el área de albañilería para subir materiales, tal vez alguna losa o hacer llegar material o herramienta a un punto en específico. También puede ser en la parte de acabados, que también ayude en ese tema. Ya vieron cómo se manejaba la semana pasada el tema de la instalación de la cubierta de techo. Pueden ser que esos elementos también. Entonces, a medida que también puede ser que lo utilicemos para muchísimas otras actividades. Entonces, puede ser que con el tiempo nosotros, ¿verdad? Tengamos que extender el uso de ese equipo, por lo cual nosotros vamos a estar haciendo que esa obra esté pagando más costos fijos por alquiler de equipo cuando nosotros nada más la tenemos estipulado para 7. Y eso no queda ahí, porque usted tiene que estar claro que cuando usted se arriesga, tal vez a ser contratista y para el gobierno, usted va a tener algo que dentro del contrato que se llama penalización, ¿verdad? Entonces la penalización tiene muchísimas formas de cómo cobrarse. Las penalizaciones tienden a ser muy distintas en diferentes, vamos a decir que entidades de gobierno y también en diferentes obras como tal. Yo he visto muchísimas formas de cobrarlo. No recuerdo si era algo así que se agarraba, creo que no recuerdo la verdad, pero era algo como que en la del Ministerio de Educación, que las que yo trabajé, era que en la actividad como tal, nosotros agarrábamos las cantidades y esa cantidad de la actividad que estábamos atrasada, la dividíamos en no sé cuánto y esa cantidad que nos resultaba la multiplicábamos por la cantidad de veces que nosotros nos habíamos retrasado. Entonces, eso era como la forma de cómo calcular esa penalización. Y esa penalización al final se paga cuando nosotros vamos a cobrar el retenido. El retenido también es otro concepto que es que, o sea, yo tengo una cantidad de obra que yo voy a ejecutar y a ti se te paga, vamos a poner el 15% del avance, pero ese 15% del avance representa, no sé, $15.000. Entonces, de los $15.000, yo te voy a retener un porcentaje, que es el 10%. Entonces, ese 10% se va retirando, retirando, retirando. Y es como una forma de garantía o por asegurar de que si en algún momento tú te vayas a ir o cualquier cosa, yo tenga como por lo menos un dinero de respaldo a favor mío en el que yo pueda cubrirme para evitar esa falta o tal vez responder de alguna forma. Entonces, en consecuencia con eso, nosotros cuando vamos a cobrar eso al final, puede ser que
la penalización como tal, ¿verdad? No los cobren en ese momento, de acuerdo a la fórmula que más o menos yo les dije. Me gustó esta imagen. Aquí hay dos ejemplos, pero en base a una cantidad de días. Dice aquí que el rendimiento óptimo de una cuadrilla está rindiendo 50 metros cuadrados al día. El tiempo real de ejecución puede ser 20. El resultado cumple con 10 días de holgura. Maximiza rentabilidad del contratista aquí para una actividad de 30 días. Acá la cuadrilla está rindiendo, cuando están haciendo el análisis, están rindiendo 30 metros cuadrados al día. Tiempo real de ejecución, 33,3 días. Y nos está dando un atraso de 3 días. Por lo cual tenemos dos escenarios bastante lejos. Vamos a decir que en lo más óptimo, nuestro escenario más óptimo para esos 1.000 metros cuadrados de pared es que nosotros rindamos aproximadamente, o como el lado izquierdo, 50 metros cuadrados al día, o si podemos, básicamente sería eso. ¿Cómo me preguntarán cómo establecemos cuánto debe rendir? Bueno, para eso existe una tabla que nos pueda ayudar para saber cuánto tiene que rendir cada personal en ese sentido. También hay algo que se llama la ruta crítica y el control del campo, ¿verdad? Ruta crítica principalmente. Y la ruta crítica, ¿verdad? Es la secuencia de actividades con holgura cero. Si una sola actividad aquí se retrasa, el proyecto entero fracasa. Cuando nosotros generamos una programación, ¿verdad? Hay diferentes métodos para poder analizar el tiempo de las actividades, como el que vimos anteriormente en el ejemplo de los metros cuadrados para pared. Si bien estos métodos nos dicen el tiempo, cuando nosotros vamos a analizar, nosotros vamos a ver actividades que no van a tener ningún tiempo, tal vez, de holgura, como lo puede establecer aquí el ejemplo izquierdo, que dicen que son 10. ¿Por qué? Porque pueden ser que las actividades se trabajen consonas con otra, o tal vez yo necesita que el recurso laboral se distribuya de cierta forma, de tal forma de que nosotros trabajemos de una forma, vamos a decir que más clara. Para eso se hace este tipo de diagrama. Entonces, como el que ven en el fondo. Este tipo de diagramas lo que me hace a mí es observar cómo nosotros tenemos la distribución del tiempo dentro de nuestro proyecto, y a la vez nosotros podemos ver en qué punto nosotros no tenemos que hacer un alto, verificar bien las cosas y saber que ahí no nos tenemos que atrasar. También si tenemos que mover recursos para ese punto, es tener claro de que nosotros vamos a trabajar más fuerte en ese punto como tal. ¿Para qué nos sirve esto de la ruta crítica? Nos sirve para tener un tema de seguimiento estricto de rendimientos semanales, de reprogramación ágil de recursos ante el primer desvío y control implacable del avance real versus planificado. Miren, a la final yo creo que ustedes pudieran ser testigos. Nosotros tuvimos una pequeña ruta crítica en nuestro proyecto. Si nosotros no pudiéramos analizar todo el curso como tal, si ven, a la final nosotros hemos tenido una pequeña ruta crítica. Porque mi ruta crítica, por lo menos si yo lo viera, creo que, o mi punto crítico fue, tal vez creo que fue el acero. Fue donde más tiempo le dediqué, aunque no lo terminé, aunque no sé, aunque puede ser el volumen de concreto. Creo que tuve que trabajar mucho más en el tema del volumen, y cuando fui a ver el tema del acero, el tiempo me lo había prácticamente comido. Y cuando ahorita estamos en la última semana, estamos tratando de retomar todo. Y lo estoy tratando de retomar. Mire que he tenido que reformular toda la propuesta de este último módulo para poder cumplir con todo a la vez. Porque esto yo se los explico, pero se lo explico poco a poco.
No sé, porque tal vez en este curso hubo, por parte mía, tal vez, aunque en otros cursos también he tenido lo mismo, el mismo tiempo, a veces hasta un poquito menos, y he podido llegar al final. Pero aquí yo tuve que reprogramar, como lo hice aquí, reprogramación ágil de recurso ante el primer desvío. Mi recurso es, a la final soy yo. Y el recurso que soy yo lo estoy utilizando para reprogramar y cómo poder trabajar este proyecto de nosotros, que es la culminación del curso de forma satisfactoria dentro del tiempo estipulado y con los conocimientos necesarios. ¿Ok? Muy bien. También, miren, esto es muy importante que aparece aquí, las patologías comunes en la gestión local. Muy bien, a veces nosotros presupuestamos asumiendo rendimientos ideales sin medir la realidad en campo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, nosotros tenemos que tener claros los datos teóricos que vamos a utilizar del tema de rendimiento. Y más se lo voy a decir porque cuando nosotros analizamos el tema de la convención colectiva, los rendimientos que nos presentan están incompletos. Ahí falta mucho. Si se preguntan de dónde sale esa información para poder hacer el cálculo, muchas veces las entidades públicas ya tienen estipuladas y calculadas todas esas cantidades y ellos tienen información general sobre eso. Mala selección, contratar mal la cuadrilla, un desequilibrio entre ayudantes y personal calificado. Puede ser que sí, aunque yo consideraría que un contratista debería tener bien claro eso, pudiera ser algún error de principiante donde nosotros tengamos un desequilibrio, porque también nosotros eso lo podemos analizar con el rendimiento que se da, porque el rendimiento se da en base a una cantidad y también se da en base a un personal en específico. Él te dice un ayudante para un calificado o medio ayudante para un calificado. Él te lo dice así. Eh, la ceguera legal también puede ser que nos pase que se nos olvida tal vez los recargos que podamos tener, las normas que tenemos, no las queremos cumplir y si no las queremos cumplir, puede ser que fallemos, vamos a fallar ahí. También falsas promesas, porque nosotros a veces diseñamos cronogramas irreales, señores. Muchas veces nosotros diseñamos cronogramas irreales que no tienen, o sea, no tienen la realidad que nosotros de verdad vamos a poder trabajar. A veces tal vez por querer ganarnos un contrato y demás, nosotros decimos, ah, bueno, listo, nosotros lo hacemos en 5 días. Ah, no, no te preocupes, te lo hacemos en 4 días. Ah, ok, listo. Cuando van a ver, 4 días no es suficiente. También otro tema es el abandono técnico, la falta de supervisión diaria y control rigurosa de la productividad. Si usted es una persona que nada más llega a la obra, lleva el hielo y a los 10 minutos se va y usted deja que eso esté ahí, realmente no va a poder avanzar significativamente. Ok, aquí ya llegando a las últimas diapositivas, dicen, una obra exitosa en Panamá no es producto de la suerte, exige ejecución implacable, respeto riguroso al marco legal, que es la convención colectiva, selección de mano de obra eficiente y equilibrada, rendimientos medidos sistemáticamente y optimizados, programación de ruta crítica realista e inteligente, control permanente y proactivo en campo, y la rentabilidad se diseña en la oficina y se protege celosamente en el campo. Ok, esto es muy importante porque a la final yo los estoy capacitando aquí para ser estimadores de materiales de obra, pero más adelante yo sé que mis alumnos que están aquí no se van a quedar con eso y yo sé que mis estudiantes van a avanzar y van a llegar al último curso de programación de obras de construcción y no solamente van a diseñar un cronograma de forma real,
sino que también van a calcular de forma muy acertada la realidad o muy van a hacer unas estimaciones bastante asertivas y entonces eso que usted preparó celosamente, tal vez o muy minuciosamente dentro de la oficina o sentado con su computadora analizando su proyecto, ¿verdad? Usted tiene que pasárselo a una persona que puede tener ese conocimiento también que lo tiene usted y esa persona tiene que cuidar que lo que usted diseñó, lo que usted preparó, lo que usted calculó, lo cumpla directamente en el campo, al pie de la letra de lo que usted lo preparó. Entonces es muy importante eso. Muy bien, esta es mi presentación sobre el tema. ¿Alguna pregunta? Preguntas, pregunta. A ver, a ver. José, dígame, José. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Profesor, en el tema de los tiempos, ¿cómo llevan el estado del tiempo, el clima, en cuestiones de retraso y cumplimiento de hora, el cronograma? Muy buena pregunta, José. ¿Por qué es muy buena pregunta? Cuando nosotros trabajamos en obra, hay situaciones fortuitas que nosotros no vamos a poder afrontar. Esas situaciones pueden ser, yo me acuerdo en que en momentos a veces eran huelgas. Cuando las convenciones colectivas se negociaban, eran momentos de huelgas, vamos a decir, de huelgas que el trabajador iba a la construcción, firmaba su lista, sea presente y se sentaba a un lado. Y ahí se quedaba, y ahí se quedaba, y ya, y no trabajaba. También había momentos donde había cierres de calles por haber motivo. Hubo momentos en nuestro pequeño país, y ya me siento como viejo contando eso. 36 años ya, muchacho, ya estoy viejo. Este, que habían temas de cierre de calles y demás, que recuerdo que no podíamos movilizarnos. Entonces, eso también afectaba la obra. También había momentos, como dice José, que llovía. Esos momentos que llovía era muy importante que nosotros lo anotáramos. Y recuérdense que cuando comienza a llover y comienza a relampaguear, el trabajador de la construcción tiene que parar obligatoriamente el trabajo. Tiene que parar. Entonces, nosotros deberíamos, si usted fuera José o cualquiera de los presentes aquí, fuera una persona que se encarga de una obra como tal, ¿verdad? Usted tiene la obligación de llevar una bitácora con esta contabilidad. Entonces, vamos a suponer que hoy, lunes 20 de abril, se cumpliera la finalización de nuestro contrato, ¿verdad? Pero hubo una serie de eventos como huelgas, cierres de calle, tal vez lluvia, que afectaron la ejecución de la obra. Usted tal vez no debería presentarlo a quemarropa, por así decirlo, el mismo 20, debería presentarlo como por lo menos unos 15 días de anticipación, es mi recomendación, si puede más, más, ¿verdad? Y presentar una solicitud de adenda al tiempo, ¿verdad? Usted solicita esa adenda al tiempo y cuando se la aprueban, tal vez su tiempo del lunes 20 se extiende al jueves 30 o al viernes o tal vez al viernes 8 de mayo, ¿verdad? Porque eso hay una cantidad que se acumula de tiempo y esa situación, esa cantidad de horas acumuladas repercute al final y usted puede solicitar una adenda de tiempo. Entonces, esa adenda de tiempo lo que hace es que la penalización que se le van a colocar para hoy 20 lunes 20 tal vez se la mueven y le dice, ah, bueno, le aprobamos la adenda de tiempo, no le vamos a cobrar ningún atraso porque
le autorizamos el tiempo para que usted trabaje hasta el 8 de mayo. Entonces, así funcionan de cierta forma cuando nosotros tenemos atrasos por cierres de calles, huelgas o el tema de lluvia, ¿verdad? Claro, también tuvimos el ejemplo de las obras que tuvieron paralizadas en el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia fue así. Yo me acuerdo que estaba trabajando desarrollando una de estas casas casualmente que usted estaba viendo los planos y cuando nosotros estuvimos desarrollando, em, se paralizó por el tema del COVID. El contrato en ese momento entró en un momento donde se paralizó el contrato y el contrato esperó a que nosotros regresáramos. Recuerdo yo también que hubieron otras adendas y adiciones porque el piso, prácticamente el piso se llenó o sea, no siquiera logramos vaciar todas las tuberías que estaban ahí, se llenó todo de maleza, eso fue horrible. Y cuando llegamos había un monte enorme donde teníamos la obra, por lo cual también hubo adenda por ese tema del piso, porque el piso, la parte de la instalación de la electromecánica, tuvo que volverse a ejecutar nuevamente. Entonces, por digo, no hay solamente temas de adenda de tiempo que nos introdujo aquí de cierta forma José, sino también hay por otras obras determinadas por casos fortuitos o también por adición de obra, también el tema de contratación. Muy bien. Preguntas. Marlin Bravo. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, yo más que nada quisiera poner como un aporte, porque una vez yo trabajé en una construcción de una carretera, era chequeador de grado, y recuerdo que en ese tiempo se fue un poco la planificación abajo por el hecho de que todo el mundo quería hacer horas extras, y se fue acumulando esa cantidad de personas y hubo muchos recortes de presupuesto, al igual que también con la cantidad de camiones que traían grava, piedra, eso se formó un despelote y la verdad es muy importante tomar en cuenta los tiempos en una construcción. Gracias, Marlin. Y no solamente creo que es el tiempo, a la final, cuando usted administra, cuando usted es residente de obra de un proyecto, usted es responsable muchas veces por la parte administrativa y por la parte de la obra, ¿verdad? Y cuando yo hablo de la obra, hablo lo que dice Marlin. Marlin habló del tema de los materiales. Y yo siempre cuento que en una de las obras que yo trabajé, a mí me sorprendió mucho que a la final nosotros confiábamos bastante en lo que era el almacenista y nuestro personal de compras, ¿verdad? Porque nosotros tenemos uno en la oficina y tenemos uno en campo, que era el almacenista. Y entonces a la final, por cosas, eh, tenía un ayudante que era era un ayudante que prácticamente era como mi mano derecha en esa obra. Y yo siempre, o sea, yo siempre hablaba con el, no sé si era que el contratista de la añilería me estaba tratando de decir sin decirme, pero él siempre me decía, oye, es muy raro que esa arena tuya no te esté alcanzando. La verdad, tú siempre compras arena cada cierto tiempo. Y él siempre me decía eso y yo ni por ahí ni le prestaba atención. Pero ese muchacho que era mi ayudante de confianza, ¿verdad? Yo conversando con él, una vez le dije que, bueno, hoy no vino el almacenista, quiero que supervise la llegada del material como tal. Bueno, él fue a supervisar el material, cuando fueron a abrir o sea, a ver el vacío del material, él quiso verificarlo antes, bueno, lo verificó antes y él me mandó una foto y él después me mandó la foto, yo no las había visto y él me dijo después de que el material había llegado como incompleto. Yo me quedé como incompleto.
Él debe llegar completo, porque si él llega con su lona, todo lo demás, era completo. Y yo le dije, bueno, debe ser que algo le pasó, no sé, yo me quedé así. Pero él dije, mira, vamos a hacer la cosa, vamos a esperar el próximo y vamos a verificar. En efecto, el siguiente camión también llegó con menos de la cantidad estipulada. Cuando hice eso, yo solicité le dije a los dos, al analista de compras y le dije al almacenista que quería una reunión con los dos, pero en la oficina principal. Y yo le dije, no, nos dirigimos para allá. Eh, y yo interrogándolos, la verdad, y salió que había como un complot entre ellos tres, entre el analista de compra, el almacenista y el proveedor. Había era un complot tipo, te llevo la cantidad de material menos de la cantidad específica, pero tú me cobras como si fuera el tema completo. Y como fuera el tema completo. Y esa plata que queda de ahí se repartía entre los tres. Y yo cuando me enteré de eso, yo quedé asombrado. A tal punto de que ese contratista lo eliminamos de la lista, ¿verdad? Lo eliminamos de la lista de contratistas y también se despidieron a las dos personas que estaban encargadas de la parte de la lista de compra, el almacenista, y se trajeron personal nuevo. Pero eso llegó a pasar, o sea, por eso le digo, a la final, ser residente de obra también es inclusive ver esos pequeños detalles que pueden ser. Ya he escuchado en proyectos que se desaparecen. Yo no entendía, porque una vez me dijeron que se desapareció una mula de cemento. Explícame a mí cómo se desaparece una mula de cemento. Explícame a mí. Pero así habían casos que a veces veían los proyectos que desaparecían cierta cantidad de materiales, cierta cantidad de esto, cierta cantidad de lo otro. Entonces, para mí era como un poco sorprendente todo ese tema, pues, porque yo jamás pensé que esto, mira, la verdad yo creo que hasta cierto punto, tal vez por mi personalidad o por el tema de tratar de confiar en las personas, a veces uno no tiene que tener como una malicia, pero sí, en ese momento no contaba con esa malicia, pero sí llegué a ver ese caso. Entonces, lo que dice Marlin es completamente cierto, no solamente para el tema de materiales y para el tema de extras. Las extras tienes que vigilarla muy bien. Las extras es un dinero que se va a pagar adicional, que muchas veces viene con una cantidad de recargos que te puede salir muy caro. Y a la final a veces puede ser que se estén firmando planillas y planillas y planillas, pero cuando te vas a dar cuenta es el tema de qué hicieron en ese tiempo. Y son cosas que uno tiene que como que observar o que uno gana con el tiempo de trabajando en obras como esa. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Son las 7:59. ¿Preguntas? ¿No? Listo, vamos a pasar entonces a la actividad. Muy bien. Ok, vamos a hacer una actividad que se llama programación de obra para un muro parcial. Dice, una empresa constructora ha sido contratada para ejecutar un muro parcial perimetral de bloques con una altura de 2,50 metros. Vamos aquí, destinada a delimitar una propiedad y brindar mayor seguridad al área intervenida. El proyecto contempla la construcción de los siguientes tramos del muro. Frente principal, 30 metros. Frente lateral izquierdo, 12 metros. No, vamos aquí. Creo que aquí lo tengo mal. Ajá. Lateral izquierdo, 12 metros. Lateral derecho, 12 metros. Tramo posterior de cierre, 6 metros. O sea que vamos a decir que es un muro nada más en el lado izquierdo, en el lado derecho y en la parte posterior. El muro contará con columnas estructurales
con cada 3 metros lineales distribuidas a lo largo de los tramos, así como una viga de amarre superior ubicada en la parte final del muro. Dentro de la altura total es de 2,50 metros. La viga de amarre tendrá una sección de 15 de ancho y 30 de alto. Como parte del análisis técnico, se solicita al estudiante desarrollar una programación básica, identificando todas las actividades necesarias, una secuencia lógica de ejecución, el tiempo estimado de cada una y la duración total del proyecto. Condición especial del proyecto. Se debe considerar que el paramuro lateral derecho no podrá construirse al inicio de la obra.
Muy bien, ya estamos de regreso. Bueno, aquí en las actividades solicitadas estaba definir las actividades necesarias para construir el muro parcial, organizar las actividades en el orden correcto de ejecución, asignar un tiempo estimado para cada actividad, elaborar la secuencia de trabajo del proyecto, considerar la restricción del lateral derecho y determinar el tiempo total estimado de la duración de obra. El punto para el que estamos hoy aquí es para el primero, el de definir todas las actividades necesarias para construir el muro perimetral. ¿Ok? Entonces vamos a dar unos minutitos, por lo menos unos 10, 15 minutos, para que ustedes desarrollen cada una de las actividades que ustedes consideran que se va a hacer y ustedes me las digan como tal. ¿Ok? Así que vamos a esperar un momentito. Cualquier pregunta la pueden hacer.
Ok, pasado el tiempo, vamos a revisar entonces cuáles son las propuestas que tienen. Elizabeth mandó la suya al WhatsApp, bueno, al WhatsApp no, al grupo aquí de Zoom. No sé si alguien más tenga alguna propuesta. Pueden mandarla al grupo, como gusten. A ver, estoy viendo por aquí. No entendí, Isaías, por qué pones un mes. Yo nada más estoy preguntando las actividades. Bueno, por aquí dice limpieza de terreno.
Bueno, por aquí estoy viendo el ejemplo que mandó. ¿Quién mandó esto? El que mandó Elizabeth. Dice, limpieza de terreno, excavación de muros, armados de refuerzos de fundaciones de muro, armado de refuerzos de columna de muro, formaleteo de columna de muro, vaciado de columna, bloqueo de muro, bloqueo, formaleteos de viga de amarre, armado de refuerzo de viga de amarre y vaciado de vigas de amarre. Acá dice, ¿quién es este? Wendy. Limpieza del área, nivelación, excavación de la fundación, colocación de acero, vaciado de concreto de la fundación, colocación de bloque, armado de columnas, encofrado de columnas, vaciado de columna, armado de viga Uy, qué importante actividad. Me decía, bro, voy a abrir por aquí un tablero. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Pam, pam, pam. Aquí tengo una más. Se parece a ChatGPT. No sé por qué me parece como ChatGPT. Un participante del curso me dijo en clases anteriores eh, que, que él hizo los primeros problemas en ChatGPT. Y yo que me quedé asombrado cuando él me dijo eso. Ajá. Oye, esto no se puede agrandar más. Ah, ahora sí. Aquí está. Vamos a ver quién más por acá. Por acá. Ay, lo copié muy grande. Vamos a ver por acá. ¿Quién más? Más nadie. Más nadie. Bueno, vamos a ver entonces los que tenemos aquí. Osman, ¿cuándo? Te veo que estás escribiendo, escribiendo, escribiendo y no termina. Vamos, que quiero compartirlos todos.
Ok. Bueno, tenemos tres. No, tenemos cinco. Esos cinco que están ahí. La primera que veo, todos dicen limpieza. Bueno, casi la mayoría dice limpieza. Samudio. Ok. Ah, un minutito. Ya, copio este ya, no copio más. Para poder sacar aquí. Ajá. Muy bien. Sí, bueno, estoy viendo aquí que de los seis que tenemos aquí, hay cinco que dicen limpieza de la. Dice limpieza de zona, limpieza, limpieza, limpieza del área, limpieza del terreno. Ok, entonces me parece muy oportuno. Vamos a colocar limpieza de terreno, pues. Limpieza del terreno. Limpieza del terreno. Como número dos dice excavación de muros. Dice aquí una nivelación. Otra dice excavación, excavación. Otra dice replanteo, preparación y cimentación y nivelación. Hay mucha variación. Dice aquí excavación, excavación, limpieza, nivelación. ¿Qué es lo que realmente debe ser? A ver, los escucho. Excavación. Nivelación me parece que está de más. Me parece que está de más porque, wow, tendría que ser un terreno bien accidentado. Y estamos hablando de que tenemos una vivienda ya ahí. O sea que lo más probable es que ese terreno no esté tan accidentado, por así decirlo. Por lo cual se considera que lo que debe ser ahí es excavación. Mm, hay algo que dice aquí que hay un segundo punto que colocan todos, bueno, no que no coloca uno, que después de limpieza de zona pone replanteo. ¿El replanteo debería ser tomado en cuenta aquí, sí o no? Digo que antes de la excavación. Antes de la excavación, entonces debe ser el replanteo. Pero deberíamos tomarlo en cuenta, sí o no. Sí, no, no está de más. Creo que No sí está, se puede. no está de más. Muy bien. Luego, vamos a ver el tercero. Dice aquí, armado de refuerzos de fundaciones de muro. Después dice, excavación. Ah, bueno, colocación del acero. Preparación y cimentación, excavación, cimentación, armado del acero. No sé, ahora sí quedé como que en 3 y 2. Porque vamos a ver, voy a subrayar aquí. Ok, vamos a ponerle color rojo, rosado. Este me parece correcto. Eh, a ver, aquí tenemos armado de acero. Aquí tenemos colocación de acero. Este se mantiene igual. Esta dice cimentación y esta dice construcción de zapata. Miren, en uno dice armado de refuerzo de fundaciones de muro, otro colocación de acero, otro preparación de cimentación, otro armado de acero, otro cimentación, otra construcción de zapata. ¿Qué es lo que debe ir ahí? No, no sé, todavía no me queda muy claro. Profe, pero si hablamos de cimentación, debe incluir ya también el armado del hierro, Pero entonces estamos hablando de la actividad en conjunto. porque en la cimentación ya deben ir ya las columnas y todo casi amarrado desde la Ok, cimentación. pero
Pero ¿cómo usted lo estudió conmigo? Usted lo estudió parte por parte, ¿o no? Mm, Entonces, pero yo no sé qué es lo que debería hacer. ¿Cómo debería ser entonces? Porque acá dice construcción de zapata, preparación y cimentación, colocación de acero, cimentación, armado de acero. No sé, ¿qué debería ir primero entonces? ok, casi el armado del acero se hace eh, bastante, como hice antes de hacer ya la cimentación. Se tiene casi todo listo el armado de lo que es la estructura de hierro. Entonces vamos a colocar aquí armado de acero. Después del armado de acero, creo que no vi ahí por ningún lado. Concreto de fundación, de cimentación, pues. Hombre, pero ese concreto, eh, ¿con qué le voy a dar la forma? Si a la final el concreto tiene, o sea, si la viga de cimentación o la zapata tiene 60, 70 centímetros, imaginándonos así, ¿cómo yo puedo procurar que esos sean 70 centímetros? No tendría que formaletearlo ni nada. Así lo puedo vaciar así, después poner las tiro al acero y vacío el concreto por ahí mismo. Pregunto, ¿necesitamos algún? En ocasiones se puede formaletear para ahorrar el tema del desperdicio del concreto. Una formaleta siempre es lo adecuado también. No, es que es lo adecuado, porque Ujú. no es un tema de que en ocasiones vamos a poner formaleta para evitar desperdicio, porque ustedes están calculando aquí en base a la cantidad exacta. Entonces sí tiene que haber alguna formaleta de cimientos. Y luego de eso viene el vaciado de los cimientos. Muy bien. ¿Qué continúa? Déjenme borrar aquí. Vamos a, vamos a ver. Por aquí veo eh, armado de refuerzos de columnas de muro. Veo aquí columnas, colocación de bloques, levantamiento de estructura, columnas, columnas. Veo armado de refuerzos de columnas de muro, columnas, colocación de bloques, columnas, levantamiento de estructura. Ok, hay una de todas que no está como compaginada con lo que estamos haciendo. La que dice colocación de bloques. ¿Qué va primero entonces? Bloques. El bloque va primero. Ya las columnas deben estar con la cimentación, Las columnas deben estar con la cimentación. amarrada a la zapata. ¿En qué momento las instalé si yo no he mencionado eso? Yo mencioné limpieza de terreno, replanteo, excavación, armado de acero, formalete de cimientos y vacío de cimiento. Entonces, ¿qué va después de eso? Estoy como que, no sé, no entiendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Oye, pero esta clase es entre Isaías y yo. ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde está No, Freddy? profe, lo que yo he visto que o sea, supuse que ya usted habla de la formaleta de la zapata, casi ahí van las columnas, depende del diseño que pusieron, en ocasiones las columnas van casi en la zapata y ya deben ir partiendo de ahí con la cimentación.
Es que si te pones a pensar, nosotros vaciamos el cimiento, pero si nosotros estamos vaciando cimiento y nosotros estamos colocando en una formaleta, ¿cómo vamos a vaciar una columna a la vez que el mismo cimiento si no tenemos cómo? No, la columna no se vacía, solo que quedan los hierros salientes y, o sea, eso sería como casi más adelante que se vacía la columna. Bueno, entonces no puede ser que pasemos directamente a los bloques, porque apenas acabamos de vaciar los cimientos. O sea, ¿qué deberíamos hacer entonces en este momento? Entonces, no, lo que mencionaste antes de pasar directamente a los bloques, entonces está fuera. Eso no debe ser. Debe ser otra cosa. ¿Qué debe ser entonces? Las espigas, Eso ya me lo dijiste que está hecho, ya está hecho todo, ajá. porque acuérdate Espiga que y tenemos ajá. la viga, o sea, la zapata, la viga, la tenemos hecha y ahí están ahí están ay, eso tiene su nombre, se me olvidó ahorita. Esos son sí, lo que dices tú que son las espigas, son las barras bueno, las barras que se dejan como afuera, unos Ah, centímetros afuera para poder para fijar colocarlo. los bloques. No, pero bloque no. Es bloque, pero entonces no entendí qué va. Estoy perdido, estoy perdido. ¿Qué va? ¿Qué vaciamos? Porque todos me están diciendo aquí que después del vacío de los cimientos vienen aquí me dicen columnas, 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 pero no entiendo. Aquí dice, y acá también me dicen otra cosa más. ¿Qué va? Entonces, ¿va el muro o van las columnas? Porque ahorita mismito acaba de terminar el vaciado de los cimientos. ¿Qué sigue? Acaba de terminar el vacío de los cimientos. ¿Qué sigue? Bueno, ahí lo que sigue es que esperar el curado de todo, ¿no? Para hacer la estructura vertical, el armado del colado de las columnas. Ajá, mencionaste, ok, claro, tengo que esperar el curado, ¿no? Eso está muy bien. Después de esperar el tema o que fragua el concreto, ¿qué tengo que hacer? Correcto, hablando de tiempos, ¿no? A las Ajá. estructuras verticales, ¿Qué son las estructuras verticales? bueno, ahí iniciamos a armar el armado y el colado para las columnas. Armado Primeramente, del armado y colado de las acero columnas. de las columnas. Ok, columna. Se irá por maleta de columnas. Y después será el vaciado de las columnas. Listo, Correcto. ¿no? Sería así. Y mantenemos. Correcto. Muy bien. Y nuevamente espera el curado de las columnas. Exacto. Listo. Ahora sí, tengo las columnas vaciadas. ¿Qué hago ahora? Ahora Vamos sí a... los bloques. Ahora sí los bloques porque ya terminé las columnas. Y aquí lo estoy viendo. Bloqueo de muros, levantamiento de bloques, colocación de bloques, bloques. Vamos a colocar entonces el bloqueo. Bloqueo de paredes. ¿Qué sigue después? Después el bloqueo de pared. Ya tengo las columnas, tengo el bloqueo de pared que sigue. Sí. La viga de amarre, Ajá, pero ¿cómo llega esa viga amarre? ¿Qué actividades conlleva la viga amarre? armar lo que sería el tema del acero para formaletear y así nuevamente vaciarlo. Armado del acero de la viga de amarre, formaleteo de viga de amarre.
y vaciado de viga amarre. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tengo entendido que después viene el repello, ¿no? El Repello, acabado. repello. Y terminamos ahí, ¿verdad? ¿O continuamos? ¿Terminamos ahí? Sí, debemos terminar ahí, ¿no? Hay que resanar y Hay que limpiar. resanar y limpiar. Si es acabado, profe, es la parte final ya. Ok. Yo no creo que tengamos que resanar nada. Tú contrataste de los mejores albañiles del mundo, así que no debemos tener ningún problema. Y que después que terminó de repellar hay que poner las cajas eléctricas. Ya, eso es otra cosa si ese muro tuviera, como decirles, iluminación y demás. Ahí sí, sí fuera completamente cierto. Muy bien. Entonces nuestro resultado es el siguiente. Después de haber analizado los 6 puntos que tenemos ahí, yo coloqué aquí limpieza del terreno, replanteo, excavación, armado de acero, formaleteo de cimientos, vacío de cimiento, armado de acero de columnas, formaleta de columnas, vacío de columnas, bloqueo de paredes, armado de acero de la viga de amarre, formaleta de viga de amarre, vacío de viga de amarre y repello. Esos serían todos. Bueno, ahí también creo que hay un pedacito de error. Serán los que tenemos para eso. Entonces, con esto culminamos la primera parte del taller, que sería las actividades de eso. Mañana vamos entonces a agarrar alguna de estas actividades y vamos a determinar el tiempo, ¿ok? Pero para eso tenemos que hacer cálculos también nosotros, ¿ok? Entonces, listo, dejo de compartir por aquí. Dejo de compartir. Muy bien. Voy a pasar lista de asistencia rapidito. Y hay un tema con la vecina de al lado. Jorge Abreu, Jorge Abrego, presente. Valencio Abreu, Valencia Abreu, presente. Tamara Aguilar, Marlin Bravo, Dagmara Cando, Presente, Dagmara Cando, profe. Yarielis Canto, Presente, Yarieli Canto. Solángel Capuro, Presente, profesor Ángel Capuro. Johamel Castillo, Lorena Castillo, Presente, Lorena. Adi Centeno, Presente, Adi Centeno. Dargelis Cortés, Miguel Cuesta, Presente, Miguel Cuesta. Ana de Casta, Melisa de León, Melissa presente. Jadis Domínguez, Jay Domínguez presente. Andrea Espinosa, Andrea Espinosa, presente. Juan Flores, Juan Floyd, presente, profesor. Edna Garrido, Alejandra González, Presente, Alejandra González. Isabela González, Presente Isabela González. Niurgi González,
Dalis Gutiérrez, Presente, David Gutiérrez. Eduardo Jaén, Marcos Mojica, Amira Mojica, Osman Murillo, Presente Osman Murillo. Jorge Ortega, Presente Jorge Ortega. Wendy Rodríguez, Presente Wendy Freddy Rodríguez. Rodríguez, Irving Zamudio, Zamudio. Irving Zamudio presente, profe. Erika Sánchez, Sánchez. Luis Saucedo, Isaías Ascensión, Presente, Isaías. Presente, profesor. José Serrano, José Serrano. José Serrano presente. José Serrano presente. Marlin. A ver, a ver, a ver. Bravo, bravo. Listo, pues. Bueno, chicos, que tengan una excelente